qué número van, ¿verdad? La gente piensa que si teniendo estas cosas yo sería feliz. Si yo alcanzara, yo fuera gobernador, si yo fuera campeón acá, y la gente piensa que todas estas cosas, ¿verdad? Si la tuvieran, serían plenamente felices. Y nos hemos dado cuenta a través de la experiencia y de la historia que todas estas personas que creían que era su máximo, cuando llegan a donde ellos creían que era su máximo, se dan cuenta que siguen vacíos, insatisfechos, infelices. Repito, la verdad fundamental de que la genuina felicidad nunca es resultado de poseer cosas, pues estas no son las que dan satisfacción o paz. La verdadera felicidad se encuentra en las relaciones personales. Fíjate, escucha bien lo que digo. Ya dijimos que piedad es adorar bien, y obviamente eso nos conlleva ¿qué cosa? A practicar lo que dice la Biblia. Ama a tu enemigo, haz el bien, pon otra mejilla, al que te pida dale, al que te quite lo tuyo no se lo rehuses, sé bueno, sé misericordioso como Dios es misericordioso, etcétera, etcétera. La verdadera felicidad se encuentra en las relaciones personales. Si un hombre tiene amor, lo tiene todo, porque Dios es amor. Si yo, dice la Biblia, ¿verdad? Si yo vendiera mi dinero, tuviera mi dinero y todas mis posesiones y la vendiera, pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo comprendiera todas las profecías y la ciencia, pero si no tengo amor, de nada sirve. Créanme, hermano, la verdadera felicidad está cuando servimos a los demás. Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por los demás. Vamos a dejar de autocompadecernos cuando empecemos a ver, cuando empecemos a actuar a favor de los demás. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Jesús dijo: ¿quién fue? Aquel que no se desatendió de la necesidad del prójimo, sino que atendió esa necesidad y dice Dios: ve y tú haz lo mismo. Entonces, la verdadera felicidad, hermano, se encuentra en las relaciones personales. Si un hombre tiene amor, lo tiene todo, dijimos. Y la relación personal más grande es la que se establece en primer lugar con nuestro Padre Celestial. Esa es la relación. Ya hemos dicho, ¿verdad? Nuestra prioridad primero en lugar debe ser siempre ¿qué? Dios. Después, para los hombres, nuestra esposa, los hijos. Ni siquiera la iglesia, ¿no? Ni siquiera ¿cuánto piensan, verdad, que por el servicio sacrifican a la familia? Hoy también un punto nosotros vamos a ver. Eso no es bueno ni es correcto delante de Dios. Repito, la relación más personal más importante y más grande es la que se establece con Dios. Si tal relación es justa, entonces la vida es auténtica felicidad. Y no la felicidad, como ya lo dijimos, conforme al mundo, sino la verdadera felicidad, que es la paz que Dios nos da, de saber que todo está bajo control. Es el gozo del Señor. Punto 7. Eusebia, verdadera religión, es lo que resulta de la vida vivida a la luz de la eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Eusebia es lo que resulta de la vida vivida a la luz de la eternidad. ¿Cuánto creen que estamos de paso? Bueno, si lo creemos, practiquemos, vivamos como lo que creemos, conforme a la verdad. Dice la Biblia, 1 de Pedro 3:11, 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí Pedro nos exige a los hombres santa y piadosa manera de vivir, porque Cristo viene otra vez. Es posible que hoy, tras el lento paso de los siglos, no esperemos la segunda venida con la ansia de la iglesia primitiva, pero al mismo tiempo sigue siendo verdad para todo hombre que nadie sabe cuándo debe dejar el tiempo para entrar en la eternidad. Y la verdadera religión, Eusebia, es la característica del hombre cuya vida es tal que siempre está preparado para encontrarse con Dios. Lo que decíamos la vez pasada, ¿verdad? Hay dos cosas que no están en nuestro control. Primera,
los años que vayamos a vivir en este mundo. Y segundo, que Cristo pueda hacer que venga hoy, mañana o pasado mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice la Escritura, si sabemos que estas cosas van a pasar, van a ser desechas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? La verdadera Eusebia es la característica del hombre cuya vida es tal que siempre está preparado para encontrarse con Dios. ¿Verdad? Que no importa si viene hoy. Y creo que hicimos una pregunta la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, si viniera hoy Dios a tu vida, podríamos decir como estamos preparados? Podríamos decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Penúltimo punto. Por todo esto, la verdadera Eusebia, piedad, no separa al hombre de su prójimo. A la Eusebia debe añadirse como parte esencial de ella amor fraternal. Segunda de Pedro capítulo 1, en nada más darle la vuelta a la hoja. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice, al conocimiento debemos añadirle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, ¿qué debemos añadirle? Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. La verdadera religión se ocupa tanto de Dios como del hombre. Hay ciertas religiones que separan al hombre de su prójimo. Pueden hacerle dejar la vida del mundo por la vida de contemplación, meditación y oración, como en los casos de los monjes, ¿verdad? Los tibetanos que tienen que apartarse para la oración y meditación. Pero la oración, la contemplación y meditación, siendo grandes y esenciales, resultan imperfectas, truncadas e incluso anticristianas si no vienen a parar en acción. Es cierto que hay ocasiones cuando un cristiano debe retirarse del mundo, pero se retira solo para volver más capaz de hacer frente al mundo, o sea, de ayudarle y de vivir con su semejante. El cristiano no vive con Dios para evitar a su prójimo, sino para poder solventar mejor el problema de vivir juntos. Algunas vez yo recuerdo, me pasaba por la mente, si sabes que me dan ganas de irme allá a una montaña, ya aislado de la gente, de la maldad, de la violencia, de la falsa sociedad, ¿cómo se llama? Que hace un gato en una canción, apartado de la sociedad, de la abundancia del corazón a la boca, como dice. Entonces yo decía, no, para aislarme y no tener nada, pero disculpe, hermano, eso no funciona. Cristo, yo creo que cuando Cristo vino, no era mejor que nosotros, estaban dominados por los romanos, cada rato se levantaba una revuelta, estaba el asunto. Y sin embargo, Cristo procuró contacto con la gente. Claro que él tenía sus devocionales, claro que él oraba en la noche, al principio de la mañana, claro que él tenía su trabajo al cual él vino, que era enseñar y predicar el evangelio del reino, pero Cristo nunca desatendió a la gente. Siempre fue alguien que estaba, ¿verdad?, presto para poder servir a la gente. Lo mismo, Eusebia, verdadera religión, insisto, no evita al prójimo, sino más bien nos ayuda para mejorar el problema de vivir juntos los unos con los otros. Y finalmente, Eusebia, hermanos, verdadera religión no está confinada a los recintos de la iglesia, o sea, a este edificio, y no se limita a la adoración, liturgia y ritual de la iglesia, como atinadamente y oportunamente lo hemos dicho. La verdadera religión empieza, hermanos, en el hogar. Los que quieran ser verdaderos siervos de Cristo y de su iglesia deben recordar que el primer deber que impone la religión atañe a su propia familia. 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4. Todas las palabras de Eusebia que vienen en la Biblia son las que acabamos de aclarar y de explicar. 1 Timoteo 5:4. Dice la Biblia: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para su propia familia
y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El primer deber que impone la religión atañe a su propia familia. Si el trabajo en la iglesia de un hombre o una mujer implica desatender a su familia, entonces esto es irreligión, no religión. Hablando en el buen sentido de la palabra, ya lo explicamos. O sea, esto no es piedad, pues, si lo quisiéramos mejor para que no vayamos a confundir. Repito, si el trabajo en la iglesia de un hombre o una mujer implica desatender a su familia, entonces eso no es eusebia, no es piedad, no es lo que Dios quiere. Y fíjate cuánto podemos entender, ¿verdad? A veces me quedo pensando, todos miramos, por ejemplo, un Billy Graham, que se dice que hoy es el Pablo del siglo XX, que predicó a presidente y viajó por todo el mundo. Obviamente, ¿qué hizo? Desatendió su casa, su familia. No por nada, por ejemplo, Franklin Graham, su hijo, le entró al chupe, a la marihuana, ¿por qué? Por esa ausencia. A veces queremos, ¿verdad? Insisto, o sea, esto me encanta y me gusta porque esto es verdadero. ¿Por qué cree que cogió Dios a Pablo? Para ahí ser predicador de los gentiles. Porque no tenía familia. Y aparte, porque tenía el don de la contención. Y era duro. Era duro para la ley. Y hombre, también no era cualquier baba de perico, ¿verdad? ¿Por qué cree que cogió? Si Dios ha de querer mandar a alguien a la Patachina o a la Patagonia o a donde sea, obviamente va a coger un misionero que no tenga. Yo no veo a alguien que se pare de lo que el mismo, de la primera institución que yo creo que fue la familia. Entonces, eso repito, y qué bueno que lo entendamos a la luz de la palabra de Dios, porque efectivamente la verdadera religión, la verdadera eusebia comienza, no aquí, hermano, yo siempre lo he dicho, en la casa. En la casa. Se me puede cuestionar, hermano, es que los niños nada más lo tienen ahí ustedes entretenidos, no se les enseña, no ni canto, sí, hermano, porque esa es tu obligación, no la mía. Escúcheme bien. Yo he tenido, una vez mi hermano me decía, me acuerdo, hermano, estamos en el ministerio de los niños, para que los niños hemos visto, carguen a los padres. ¿Cuándo caramba en la Biblia dice eso? No dice que los niños enseñen a los padres, así dice, o no dice que los padres instruyen a los niños. No, hermano, no, aquí no venimos a sustituir. Por eso yo, en lo personal, hermano, le digo, ponle ahí una película cristiana, entretelo mientras los papás están acá. Que eso es lo que necesitan aprender, para que le digo, ¿qué? Te mando que enseñes a hombres idóneos para que ellos también enseñen a otros. Y en primer lugar, aquí debemos enseñar a nuestros hijos, nuestra familia. La verdadera eusebia, la verdadera piedad comienza en nuestros hogares. Para que no se cumpla el dicho que somos luz de la calle, locura de la casa, ¿verdad? Nunca puede haber una iglesia cristiana que no esté fundada en el hogar cristiano. Y la obra religiosa más importante no es la que se hace en público, sino en el retiro del hogar y en medio de lo que debe ser el círculo de nuestros seres más queridos. Son cosas que hace uno pensar, ¿no? Porque efectivamente a veces uno quisiera estar en el campo de acción, allá afuera, como loco, ¿verdad? Predicando a diestra y siniestra, pero me quedo pensando, efectivamente, ¿es esa la voluntad de Dios? Claro que Dios quiere que prediquemos, pero hay orden y hay formas. Cuenta, por ejemplo, el hijo de un pastor que murió en Estados Unidos. El hijo estaba amargado con la iglesia y con su papá, que era el pastor. Y en su muerte, allá en Estados Unidos tienen la costumbre que aquí no es como acá. Allá, por ejemplo, tienen el ataúd, ¿verdad? Y cada quien pasa y agradece algo que hizo esa persona por él.
Y entonces dice que estaban ahí haciendo un culto al pastor, y entonces empiezan a pasar todos los miembros de la iglesia, y delante de la literatura decía, y el hijo estaba a un lado y decía los miembros de la iglesia, yo aquí le agradezco al pastor, me dice, que estuvo ahí en un momento más difícil, y ahí cada uno fue pasando diciendo, sí, que me ayudó para ir a buscar a mi hijo que se había perdido, o que se había ido de la casa, o que estaba en la drogadicción, y que fue al hospital, y todo el mundo pasaba. Y entonces el hijo dijo, ahora entiendo por qué mi papá no tenía tiempo para mí. Hermano, el más importante después de Dios, la relación más importante después de Dios es nuestro matrimonio, y después del matrimonio nuestros hijos. O si lo queremos ver, en primer lugar es Dios, y después es el lugar, la familia. La familia Dios la formó, Dios la creó, y es la primera institución que aparece en Génesis capítulo 2 versículos 18 al 24. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, no puede haber una iglesia cristiana si no está fundada en el lugar cristiano. La base de la sociedad es la familia. Yo puedo decir que la base de una iglesia es la familia. Tenemos familia sana, tenemos una iglesia sana. Tenemos familia fuerte, tenemos una iglesia fuerte. Lo mismo pasa con la sociedad. Tenemos familia. ¿Cuál es el problema? Que hoy estamos viviendo lo que estamos viendo, que la familia se ha venido ¿qué? Abajo. Ya esta familia no es Dios, papá, mamá y los hijos, ahora es papá o uno de los papás y hijo. Y ahora por delito, ahora ya estamos, o son dos del mismo sexo y hijo. O dos papás, ¿verdad? O dos mamás. Entonces, ¿cómo no quiere que vivamos como estamos viviendo en estos tiempos? Jesús dijo que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Eso me acuerdo, lo decía Fabio, lo decía. A veces decimos para justificar la escasez de miembros, ¿verdad? Ya vemos. A veces decimos, no, pues ya vemos. Pues donde no hay dos o tres, ahí digo Dios que estamos. Ya con eso nos consolamos. Se ha sugerido, es una sugerencia, no es una doctrina, que esas dos o tres son padre, madre e hijos. No sabemos si será así o no, es sugerencia. Pero sí es completamente cierto que el verdadero cristianismo, como la verdadera caridad, debe empezar en el hogar. Así como también es cierto que no debe quedar ahí, sino debemos alcanzar a la iglesia y al mundo. Ese es el orden. Jesús dijo, me seré testigo en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. De adentro hacia afuera. ¿Qué implica eso? Primero mi hogar, después mis seres queridos, después mis amigos y después de ahí el resto del mundo. Muchos queremos ser profetas, bueno, que se me van a decir ustedes, ¿verdad? Que ser profetas, hermano, sin honra, sin su propia tierra, en su propia casa. Cuando los pensadores cristianos tomaron la palabra Eusebia, ya era una gran palabra, hablando del Antiguo Testamento, que era misericordia, pero la llenaron de un contenido que la hizo mucho más grande de lo que jamás pudiera ser el labio de cualquier pensador pagano. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice también el Salmo, ¿qué sería del justo sin los fundamentos? Gracias, Señor, porque tú nos has dejado fundamento, la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento maravilloso de poder estar en tu divina presencia, Señor. De tal, Señor, como María, a tus pies, escuchando tu preciosa palabra. Ahora te ruego, Señor, que esa palabra no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Te ruego, Señor, que caiga en buena tierra, que la hagas caer en buena tierra, Señor, para que dé fruto con perseverancia al 30, al 60, al 100 por uno. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice, Señor, a cada hermano, cada familia. Bendice cada matrimonio, Señor, de esta iglesia. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice nuestros trabajos, nuestros vehículos, nuestros animales domésticos. El Señor te bendiga y te guarde desde ahora y para siempre, iglesia.
Gracias te damos, Señor, porque esto es lo que tú quieres, verdadera piedad, Eusebio. Y ya lo pudimos, que esa es la actitud que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos pues a vivir y practicar la vida cristiana, porque no somos oidores los que son justificados o los justos delante de ti, sino los hacedores los que van a ser justificados. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.